Hola, buenas tardes. Buena, profe. Pensé que no iba a entrar. Hola, hola. No, Buenas perdón. tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo no voy a entrar? Buenas tardes, Buenas profesor. tardes. Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes a todos, a todas. Hola, profesor, ¿cómo está? Hola, A hola. todos. Bien, gracias. Eh, Bien, segunda clase online que nos encontramos, ¿cierto? Eh, Hasta el momento, por lo menos yo no he tenido novedades de algún cambio en las condiciones en las cuales estamos trabajando. Me imagino que eso es noticia en desarrollo. Esta semana tendremos novedades, ¿ya? Por lo pronto todavía trabajamos con la expectativa de nuestro certamen del 5 de noviembre, que debería ser de manera presencial, a menos que ya se ponga más compleja la cosa, que sea cual sea el caso, tendríamos que igual hacer ese día. Así que con esto les transmito la tranquilidad que sí o sí el certamen va a ser el día 5 de diciembre, que es la fecha que teníamos originalmente planteada. Y además tenemos la fecha de la entrega del último trabajo para el día 12 de diciembre. ¿Ya? A ver, para colocarnos un poco en contexto en la fecha a la cual estamos, ya una fecha muy próxima al fin de semestre, tenemos pendiente básicamente, bueno, todavía tres cosas, ¿ya? Pero de esas cosas gran parte está avanzado. Está pendiente el día 5 de diciembre, como ya lo comentaba recién, el certamen, ¿cierto? El certamen que estaba calendarizado al principio. Ese mismo día van a hacer entrega ustedes de su guía de ejercicio número 2, guía que ya tenemos resuelta en su totalidad hasta el ejercicio 10, ya falta solamente el número 11. Y el día 12 de diciembre van a entregar su trabajo, recuerden ustedes que es de tipo grupal, respecto a un ejercicio, ¿cierto? A un problema que es muy parecido a lo que vamos a hacer hoy día. ¿Por qué les digo todo esto? Porque la clase del día de hoy la vamos a dedicar a resolver el problema número 11, problema que ustedes van a tener que después resolver, obviamente, con otros datos, el caso va a ser distinto, pero vamos en el mismo formato, de manera grupal, y eso es lo que ustedes van a entregar el día 12 de diciembre. ¿Ya? Lo otro, este ejercicio 11 que vamos a trabajar hoy día, no entra en el certamen, no, ojo, no entra en el certamen, es solamente material para el trabajo. ¿Ya? Pero sí entra en el portafolio, por tanto debe estar resuelto a mano, junto con los problemas del 1 al 10 que hemos resuelto, ya sea en la clase presencial o en la clase pasada, ¿cierto?, en esta manera virtual. Así que con esa instrucción voy a iniciar la grabación. Está grabando ya. Voy a iniciar la pantalla compartida y les voy a proyectar lo que vamos a hacer hoy día. Ya, como les comentaba recién, están viendo la pantalla, ¿cierto? Si alguien me confirma, por favor. Sí. ¿Sí? Ya, gracias. Como les comentaba recién, tenemos resuelto el ejercicio 8, eso lo hicimos en la clase presencial, ¿cierto? En la pizarra. La semana pasada trabajábamos en el ejercicio número 9 y en el ejercicio número 10, ¿ya? Y como les dije, al término de la clase pasada, hasta este ejercicio 10, entra en el certamen. Hoy día vamos a trabajar el número 11. Vamos a dejarlo aquí configurado. Aquí está planteado. Y mucha atención porque este ejercicio, si bien yo acá lo voy a resolver en el Excel, voy a imaginar que el Excel es un pizarrón, ¿ya? Entonces, digo esto porque ustedes van a trabajar este mismo ejercicio, me van a ir siguiendo, ojalá en sus cuadernos, o en su cuadernillo, o en la hoja donde estén trabajando los ejercicios, porque, ojo, esto igual tienen que entregarlo de manera física, ¿ya? Eh, Ojo, yo no estoy pidiendo el desarrollo del Excel, estoy pidiendo el desarrollo del ejercicio a mano en una hoja de papel, ¿ya? Hago ese énfasis para que después no tengamos mayores confusiones. Y además mucha atención, porque como les comentaba recién, el ejercicio 11 va a ser muy parecido al ejercicio que les voy a entregar para su trabajo grupal. La próxima semana yo les voy a hacer entrega de ese ejercicio, entrega oficial, digo, este es el problema,
La próxima semana también vamos a dedicarle algunos minutos para repasar o responder dudas respecto al certamen. La semana subsiguiente es la del certamen y la subsiguiente es la entrega de este trabajo final. Así que digo con esto que ya tenemos básicamente con esta clase hoy día culminado todo lo que es la materia de esta asignatura este semestre en particular. ¿Ya? Muy bien. Antes entonces de iniciar la resolución del problema y luego de toda esta explicación, quiero saber si hay alguna duda, hay alguna consulta, algo que quisieran aclarar antes de trabajar. Los escucho, jóvenes. Profesor, ¿de cuántas personas es el grupo? ¿De 2 o más? De 2, duplas. Dupla habíamos dicho. ¿De cuánto, perdón, no escucho? 2. 1, 2. Son duplas en realidad. ¿Ya? Profesor, Constanza. Creo que y me considerando que vamos a tener una semana menos de lo que teníamos calendarizado originalmente, ¿va a ser un poquito menos la exigencia o va a ser la misma que... ¿Qué cree usted? ¿Qué sí, cree usted que el profesor debería hacer? bajar la exigencia? Porque Bajar la esa semana exigencia. tenemos muchas Bajar la cosas para ese exigencia. mismo día. Mire lo que me está pidiendo, bajar la exigencia. Es que Apoyo vamos la a tener desconocida. el certamen, la entrega del portafolio, que eso es más El simple portafolio, puede ser, el pero portafolio entiendo que está listo. claro, el Lo hemos hecho en certamen clase. y el ejercicio El es ejercicio es el 12, no es el 5. Así que tiene una semana No, entera. pero usted dijo en la clase anterior que iba a querer todo para el día 5 porque tenía que tener cerrado el 12. Sí, pero reflexioné sobre eso, vi el calendario y voy a hacer el sacrificio de revisar todos los trabajos ese mismo día en la noche y ya por último ahí me las arreglo con los alumnos que deban alguna nota. Yo tengo la confianza que con este trabajo, más el portafolio, debería irles a todos muy bien. Yo tengo la esperanza de que ojalá acá sean muy pocos estudiantes los que están en examen. Por no decir ojalá ninguno. Así que voy haciendo todo eso con esa apuesta. Ahora, si ya me equivoco, tendré que yo pagar las consecuencias de ese error. ¿Ya? Profesor, ¿y la nota del primer portafolio, cuándo la podemos visualizar? Cuando me entreguen el segundo, porque es un promedio. Ok. ¿Ya? No he dicho nada entonces. No hay problema. Gracias. Gracias, Constanza, por su pregunta. Igual ayudan a clarificar la situación para los demás compañeros. Muy bien, si no hay más dudas, entonces vamos a, primero que todo, leer el ejercicio 11 y vamos a plantearlo. ¿Ya? A ver, primero que todo, entender que el ejercicio 11, más que de uso de herramientas de matemática financiera, es un ejercicio que tiene como objetivo plantear la construcción de un flujo de caja. Por tanto, la dificultad está, digamos, en el desarrollo de esta estructura de trabajo, que es el flujo de caja, y dentro del cual se utilizan algunas herramientas de matemática financiera, como ustedes van a poder ver a continuación. ¿Ya? Entonces, sin más, les comento, ¿cierto?, que tenemos acá el caso de un estudiante recién egresado de la carrera de técnico en administración de empresas, que desea emprender su propio negocio, que en este caso va a ser de prestación de servicios de seguridad industrial, para lo cual requiere efectuar una inversión de 5 millones en capital de trabajo y 10 millones de pesos en máquinas y herramientas, que se van a depreciar un valor residual del 20% al cabo de 5 años en un sistema lineal. Y ahí tenemos, ¿cierto?, una primera cercanía a algún un concepto, ¿cierto?, que es más de carácter contable, no necesariamente de matemática financiera, pero como ustedes van a poder ver más adelante, sí tiene una relación bastante cercana. Además, tiene esta persona para financiar su nuevo negocio algunos ahorros. Esos ahorros alcanzan los 9 millones de pesos, de los cuales tiene una expectativa de rentabilidad del 20% anual. Y por último, tiene la opción de financiar el resto de la inversión por medio de un crédito de consumo en el Banco de Chile, a ser pagado en 5 cuotas anuales, con una tasa de interés del 10,7% anual efectivo. O sea, tengo ahí aporte de pasivo exigible, hay una tasa de interés, y finalmente un impuesto a la renta del 25%. Son todos antecedentes que a esta altura no son nuevos, ¿cierto? Hemos trabajado en varios ejercicios con ese tipo de información. Bien, el proyecto, ¿cierto?, que se estaba proponiendo
tiene algunos flujos de caja esperados. Tenemos ventas, tenemos costos de operación y tenemos además costos de administración, o mejor dicho, gastos. Aquí deberíamos hablar de gastos. Un pequeño error del profesor. Gastos de administración y venta. Por los montos, ¿cierto?, que se indican ahí. Ventas, costos y gastos. ¿Ya? Y esa es toda la información. Con esa información se pide, en primer lugar, desarrollar el flujo de caja con el fin de determinar si conviene o no realizar la inversión. Y obviamente, con los flujos de caja ya calculados, vamos a poder, mediante el BAN, saber si el proyecto conviene o no conviene desde el punto de vista del inversionista. Y como ustedes van a ver más adelante, eso que está ahí en negrilla y subrayado, donde dice desde el punto de vista del inversionista, es la clave de este ejercicio, para entender, ¿cierto?, la dinámica en torno a su desarrollo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, yo, primera cosa que voy a hacer acá, es que voy a copiar el enunciado, el texto me refiero, en nuestro Excel que por supuesto después de la clase voy a compartirles para que lo puedan revisar con calma. Y aquí vamos a ver la información que vamos a requerir para hacer el ejercicio. ¿Ya? Y además voy a copiar esta tabla, después voy a tener que adaptar algunos datos, pero más que nada para tener la información visible y no estar ahí con la necesidad de ir entrando y saliendo del Excel al Word y viceversa. Ya. Bien. Yo voy a cerrar esto, no voy a ocupar más, y me voy a concentrar en nuestro Excel. Ya, insisto con lo que dije al principio. Imaginemos, por favor, que estamos en la pizarra. ¿Ya? Aquí, muy importante, el tener claridad de lo que vamos a estar haciendo en cada uno de los pasos. A ver. El flujo de caja, que en este caso tiene una connotación de evaluación de proyectos, va a iniciar con un planteamiento que es de carácter cronológico. Es decir, vamos a entender el flujo de caja desde una perspectiva estructurada por el paso del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, esa perspectiva que decía yo recién, plantea la existencia de un año que vamos a llamar año cero, ¿cierto?, que es el año en el cual ocurren las cosas relacionadas a la inversión. Hay un año 1, un año 2, un año 3, un año 4, y de acuerdo a este ejercicio hay hasta un año 5. ¿Ya? Bien, ¿qué ocurre el año 0? El año 0, ocurre algo que vamos a llamar las inversiones. El año 0 ocurren las inversiones, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a indicar, por ejemplo, que el año 0 yo tengo que contar con capital de trabajo ¿cierto? Ahí está, por un monto que totaliza, fíjense ustedes acá, 5 millones de pesos. Entonces el año 0 yo invierto en capital de trabajo 5 millones de pesos. ¿Qué otra inversión más hay que hacer? Debo invertir entonces en máquinas y herramientas. Dice acá que son 10 millones. ¿Ya? Y ahí tengo inversión, capital de trabajo, inversión, máquinas y herramientas. Entonces, más que nada para no perder el foco contable, una perspectiva contable que vamos a tener que ir teniendo cuidado en todo el desarrollo del ejercicio. Yo acá lo que tengo es, básicamente, activo circulante, porque eso es el capital de trabajo. Hay cuentas de caja, banco, inventarios. Más adelante cuando esté trabajando va a ser inventario de producto terminado, inventario de producto en proceso, inventario de materia prima, cuentas por cobrar, etc. Todo eso es capital de trabajo. Y además tengo activos fijos, que son las máquinas, pueden ser los vehículos, camiones, herramientas, etc. Entonces, lo que tengo acá finalmente, por eso doy toda esta explicación, es un conjunto de recursos productivos que si yo los sumo, determina lo que se conoce como los
activos totales. Son los activos de la empresa. Pero que en este caso, en un contexto de inversión, decimos, mira, son las inversiones requeridas para que el proyecto se materialice. Pero que en otras palabras, de una mirada un poco más financiera, vamos a llamar presupuesto de capital. ¿Por qué presupuesto de capital? Porque el presupuesto de capital plantea la necesidad, desde el punto de vista financiero, de financiar ciertos recursos productivos, la llamada estructura económica de la empresa, y de ahí, ¿cierto?, viene la necesidad de plantear una estructura de capital. Hay un presupuesto de capital, que son los activos, y hay una estructura de capital, que son los pasivos, es decir, la mezcla de deuda y fondos propios que se requieren para que el proyecto se materialice. Permiso. Bien, entonces, este presupuesto de capital, vamos a llamar aquí, vamos a dar el nombre para que sepamos qué es eso, presupuesto de capital, como decía yo recién, da lugar a una estructura de capital. Y esa estructura de capital significa plantear que una parte de esto se va a financiar por medio de deudas y otra parte va a ser financiada por medio de patrimonio, es decir, los fondos propios del dueño del proyecto, del dueño de la empresa. ¿Ya? Bien, atención con este dato que aparece acá. Dice que para financiar el nuevo negocio, este personaje dispone de ahorros que alcanzan los 9 millones. Si estos fondos son de ahorro, lo que sugiere el ejercicio entonces es que esta plata viene acá a ser parte del, ¿qué vendría a ser? Patrimonio. Patrimonio. Muy bien, 9 millones. Viene a ser patrimonio. Y el saldo de eso, ¿cierto? El resto de la inversión lo vamos a financiar por medio de un crédito. Entonces yo me pregunto, si yo necesito 15 y tengo hoy día 9, me faltan 6. ¿Cierto? 6. Muy bien. Tengo entonces ahí la estructura de capital. Deudas, patrimonio. Ahora, las deudas están asociadas a un, usted ya lo sabe muy bien, a un K sub D. Hay un costo, ¿cierto? No es que el banco me presta plata gratis, ¿cierto? Ese K sub D vendría a ser la tasa de, ¿cuánto por ciento? 10,7. 10,7, muy bien. ¿Cierto? Eso es lo que me cobra el banco por por el crédito que me está dando. Y por otro lado, el aporte del patrimonio está asociado a una rentabilidad que llamamos nosotros K sub E, ¿cierto? Y esa rentabilidad vendría a ser del 20%. Sí. Muy bien. Entonces tenemos las inversiones, tenemos el presupuesto de capital y la forma como se financia ese presupuesto de capital, la estructura de capital, ¿cierto? Que cada una tiene un costo financiero asociado. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Bien, profesor. Bien, ya. A ver, voy a cortar esto, lo dejo un poco más abajo porque ya me está molestando un poco. Bien. Todo esto que yo acabo de explicar ocurre el año 0, ¿cierto? El año en el cual se aplica la inversión. Vamos ahora a ver algo que empieza a ocurrir el año 1, o mejor dicho, a partir del año 1. Ocurre también el año 2, año 3, año 4, año 5. Que son, por un lado, los ingresos por venta, ¿cierto? Ingresos por venta, que vendría a ser un punto de partida del flujo de caja, por así decirlo, desde la mirada de las entradas y salidas. ¿De acuerdo? Tenemos acá ingresos por venta. Eso coloqué aquí un símbolo entre medio, es de una suma. Esta es plata que entra. ¿Ya? Ingresos por venta. ¿Cuáles son los ingresos por venta? Y aquí está el dato, ¿cierto?, que yo les había copiado recién. Tenemos año 1, ¿cuánto vendemos? 1.500.000. Ya, 2.500.000, bien.
Año 2, 3.500.000. Año 3, 6 millones. Año 4, 10 millones. Y año 5, 15 millones. Entonces ahí tengo los ingresos por venta. Esa es plata que entra. Después tengo un egreso, que en este caso es el costo de operación o costo operacional. Bueno, entender, ¿cierto?, que esto es un valor que sale, es un valor negativo, ¿cierto? Los costos de operación son 700.000 el año 1, 800.000 el año 2, 1.000.000 el año 3, 1.400.000 el año 4, y 1.600.000 el año 5. Ahí están los costos de operación, que obviamente se van a restar. De hecho, aquí en el Excel, para hacerlo un poquito más pedagógico, voy a colocar este valor en color rojo, ¿ya? Para que sea más fácil saber que eso es un egreso. Y por último, ocupando la información que tenemos del ejercicio, tenemos gastos, ¿cierto?, de administración y venta, que alcanzan, por ejemplo, el año 1 a 300.000, año 2, 400.000, año 3, 500.000, año 4, 1.200.000, y año 5, 1.400.000. Ya, y esa es toda la información que respecta a los datos que sacábamos de nuestro ejercicio. Así que yo aquí borro esa tabla porque no quiero que me ensucie acá el ejemplo. Y voy a marcar esto en rojo. Si les recordaba, vendría a ser un egreso. Ya, entonces tengo, para ir recapitulando, ingresos por venta, los montos que entrega el ejercicio. Tenemos costos de operación, también lo entrega el ejercicio, y los gastos, también los entrega el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces tengo para cada uno de los años ingresos y egresos. ¿De acuerdo? Mira, hasta aquí no hay mucha complejidad. Aquí donde aparece no quiero decir dificultad, pero el primer elemento más disruptivo en la determinación de lo que vamos a llamar EBITDA. ¿Ya? ¿Qué es el EBITDA? ¿Qué es el EBITDA? El EBITDA, en primer lugar, es un subtotal. ¿Ya? Yo coloqué ese símbolo, es igual, ¿cierto? Porque es un subtotal que viene de una operación anterior. Este EBITDA son las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Vale decir, es una ganancia tipo operacional, que estrictamente se dedica a identificar el nivel de rendimiento que generan los activos, pero sin considerar todavía elementos como, por ejemplo, el gasto financiero, elementos como, por ejemplo, el impuesto que se paga, o el efecto de la depreciación o la amortización. ¿Ya? El EBITDA es un acrónimo, entonces. Vamos a anotar acá, para que ustedes sepan a qué se refiere, digamos, este concepto de EBITDA. Entonces, aquí, EBITDA es igual entonces a ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Por si acaso es un acrónimo en inglés. Pues EBITDA como que no me cuadra con las letras de acá. Pero son earnings, ganancias, ¿cierto? Before, antes, interest, taxes, impuestos, y así. ¿Ya? Entonces, ¿qué vendría a ser el EBITDA? En términos ya más del cálculo. No es otra cosa que el resultado, atención, de la resta de los ingresos, ¿cierto? Tengo ahí 2,5 millones que entran, y a los cuales le vamos a restar 700, y le vamos a restar 300. Vale decir, le restamos el costo y le restamos el
gastos. Nos da 1,5 millones el EBITDA, ¿cierto?, de este año 1. ¿Ya? Muy bien. Es en este punto en el cual voy a hacer un pequeño, ¿cómo decirlo? Un pequeño alto, porque quiero que por favor hagan esto en su cuaderno. Yo sé que me están siguiendo, me están viendo el ejercicio, pero no sé si habrán alcanzado a copiar. Entonces quiero que vayan copiando, transcribiendo esto en sus cuadernos o hojas de trabajo, y también con sus calculadoras vayan haciendo la operación de cálculo del EBITDA. ¿Ya? Van unos 3 minutos para que lo puedan hacer. Y en el intertanto, aprovecho de preguntar si hay alguna consulta, pregunta. Profesor, ¿Vamos bien? disculpe, Dígame. hola, buenas tardes. Hola. ¿No se puede ir desarrollando en el Excel? ¿Cómo en el Excel? ¿A qué se refiere? Lo que usted está haciendo. El ejercicio, sí, o sea, lo puede hacer en el Excel, pero el tema es que el certamen, por ejemplo, y el ejercicio que tienen que hacer de manera grupal, tienen que ser a mano, no en el Excel. Ah, ya. ¿Ya? Ah, ya. Por eso Ok. la sugerencia. Y el portafolio de la segunda guía A igual. mano también, todo es a se mano. pueden- Ah, todo a mano. Todo a mano, sí. Vale. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Profesor, me voy Rocío. a salir de la clase porque llegué a la casa de Nicole, así que me voy a conectar con ella, para que no piense que estoy ausente ya. Eso Estamos voy a con la pensar. Camila y bueno, saluda Camila. Hola, profe. Hola, hola. No hay problema. Ya, por favor vayan todos copiando esto y haciendo las restas acá, para que después cuando yo haga la resta también ustedes puedan ir verificando. Ya, voy a seguir haciendo acá la resta, ¿cierto? Recuerden, son ingresos por venta menos costos menos los gastos. Muy bien. ¿Me confirma si les va dando eso mismo? Sí. ¿Sí? Sí, profesor, Sí, nos está dando profesor. los mismos resultados. Ya, muy bien. Lo mismo, profe. Perfecto, gracias. Muy bien. Entonces, tendríamos el EBITDA. Hasta aquí ninguna dificultad, todo más o menos dentro de lo lógico, ¿cierto? Tengo ingresos que suman, tengo egresos que restan. Ya. Ahora se pone interesante el ejercicio, porque lo que viene ahora es la identificación del siguiente elemento, ¿cierto?
que es propio del concepto de EBITDA. Recuerden que EBITDA es ganancias antes de primero intereses. Antes de los intereses. Entonces, lo siguiente que vamos acá a considerar es obviamente un descuento, mejor dicho, un egreso, que va a ser llamado el gasto financiero, que son precisamente los intereses. ¿Cierto? El EBITDA es antes de intereses. Bueno, ahora entonces que ya determinamos ese EBITDA, veamos cuánto es el gasto financiero, cuántos son los intereses a pagar anualmente por esta empresa. ¿Ya? Entonces, aquí es donde aparece la implicación de ciertas herramientas de matemática financiera que ustedes han ido aprendiendo el semestre y que tienen una bajada, ¿cierto?, de aplicación desde la mirada contable. ¿Ya? Cuando hacíamos nosotros una tabla de amortización respecto estoy hablando, ¿cierto?, de la unidad anterior, esa tabla de amortización tenía un propósito, que era básicamente separar de cada cuota, ¿cierto?, cuál era el monto que iba a pagar intereses y cuál es el monto que iba a pagar amortización. ¿Por qué eso es importante? Porque para las empresas, lo que pago de gasto financiero, o lo que mejor dicho, lo que pago de interés, es un gasto. Y como es un gasto, yo lo puedo descontar antes de la utilidad, antes de impuesto, es decir, antes de la determinación de la base imponible, y por tanto, bajar el impuesto a la renta que corresponde pagar, por concepto, ¿cierto?, de las ganancias. O sea, si yo tengo que pagar muchos intereses, esos intereses me van a hacer más chica la utilidad y por tanto voy a pagar menos impuesto a la renta. Y debo separarlo porque la amortización, ojo, no es un gasto. Es un egreso, ¿cierto? Pero no es un gasto porque la amortización es simplemente la devolución que le estoy haciendo al banco de lo que me prestó. Por tanto, sí paga impuestos. Entonces, yo tengo que separar lo que pago de impuestos, perdón, lo que pago de intereses, de lo que pago de amortización. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer por medio de una tabla de amortización que ustedes ya la saben hacer, ¿cierto? Entonces, miren, vamos a ubicarnos justo acá al ladito, para que no perdamos de vista el ejercicio, y vamos a colocar aquí como subtítulo evaluación del crédito. ¿Ya? Una especie de subtítulo. ¿Qué datos vamos a ocupar acá? Bueno, la evaluación del crédito implica, en primer lugar, Ahora actual, reconocer un valor actual, que es el monto del crédito 6 que estoy millones. viendo, que sería en este caso, ¿cuánto? 6 millones. Los 6 millones que el banco me prestó. Sí. Tengo además un N, ¿cierto? De 5 años. Que dice acá 5 cuotas anuales, ¿cierto? 5 cuotas anuales. Y tengo un R, o tasa de interés, que vendría a ser este 10,7%. 10,7. Vamos a decir que es interés anual efectivo. A ver si no habría que hacer ningún tipo de cálculo o modificación. Bien, entonces con esa información vamos a tener que calcular el F, ¿se acuerdan? Sí. El flujo. Estoy aquí, insisto, en la dinámica que estamos en una pizarra, vamos a colocar así. Los 6 millones, ¿cierto? Multiplicado por, y vamos a colocar aquí Paréntesis. el dato, ¿cierto?, de el numerador de la división, donde aparece en primer lugar, a ver, ¿cómo lo puedo hacer aquí para que no quede feo? Ya, vamos a hacer aquí un invento. Dame un segundito. Más que nada quiero recordar que esto quede ordenado. Ya, ahí sí, paréntesis sería 0,17, ¿cierto? Por, paréntesis de nuevo, ¿cierto? 1 más 0,17, y eso elevado a 5. Y cierro paréntesis. ¿Cierto? Ahí tengo el numerador de mi ejercicio. Y el denominador sería, paréntesis, 1 más 0,17,
cierro paréntesis, elevado a 5, y todo eso menos 1. Ahí estaría entonces el denominador. Ah, bien, entonces. Ya, ahí está. Ya traté de darle como una forma que fuera amigable desde la parte visual. Ah, bien, pues. A ver, ojo, esto todo se puede hacer en el Excel, ¿ah? Pero como yo dije al principio, lo estamos trabajando como que fuera en la pizarra. Por eso estoy haciendo como todos los pasos y así como bien detallado. Paréntesis. Y ahora vamos a ver cuánto nos da. Yo voy a hacer el ejercicio tal cual como ustedes lo pueden hacer en su calculadora científica. Esto es plata, ¿cierto? Por... A ver cuánto nos da. Pero el numerador sería 0,17 por, paréntesis, 1 más Sí, mi niña, dígame. 0,17 elevado a 5. Ya, ahí estaría entonces el numerador de nuestro ejercicio. Denominador, ¿cierto? 1 más 0,17 elevado a 5. Y todo eso menos 1. Ahí estaría el denominador. Muy bien, entonces finalmente el F sería igual a los 6 millones por la división entre los 0,17 y el 0,66. Ahí está. $1.611.188. Ese es el valor de la cuota anual que se hará pagar. Valor, cuota anual. Vamos a colocarlo así. Para que sepan. ¿Ya? Bien. Ahora doy unos minutos para que me puedan confirmar que les dio ese valor. Sí. ¿Sí? Excelente. Lo tenía desde antes que usted lo dijo, profesor. Ah, Soy discúlpeme. capaz. Discúlpeme. La Lucía. Envidiame. Envidia. Bien. No sé si hay alguna pregunta respecto a este paso. Este es el valor de la cuota anual, ¿cierto? Exacto, cuota anual. De cada año. De Una cada que- año. No de cada año, sí. Ya, ahora, ¿qué es lo que viene? Tabla de amortización. Ojo, estamos haciendo lo mismo que hacíamos en la unidad anterior. Tabla de amortización. Profe, ¿Sí? es el 1.600.000 de los 6 millones dividido 5, ¿cierto? No entiendo la pregunta. ¿Cómo? El millón 611, ¿qué vendría a ser? No, me confundí. Pensé que era. O sea, ese es el monto a pagar La con cuota. intereses, Claro, ¿cierto? con intereses. Claro, y eso es lo Con que tenemos que intereses. ahora, ir, ¿cómo se dice? Ir como desmenuzando en cada uno de los 5 años para ver qué es lo que va a pasar en nuestro flujo caja, porque todo esto lo estamos haciendo en miras del flujo caja. Al final ese es el objetivo. Entonces hay un Claro, número de porque cuota, hay un capital inicial. Recordemos por favor nuestro
flujo de caja, o sea, en nuestra tabla cuando lo hacíamos en la unidad anterior, hay un valor de cuota, que ya lo sabemos, ¿cierto? El 1.611.188. Todos los meses va a ser el mismo valor de la cuota. ¿Cierto? Ahí pueden ver su cuaderno cómo hacíamos este procedimiento. Hay un interés, ¿cierto? Un interés a pagar anualmente. Hay un monto que vamos a amortizar, es decir, lo que vamos a ir rebajando efectivamente cada año. Y hay un ¿La saldo de misma capital. tabla, profe? La misma tabla, sí. La misma tabla, ¿sí? Ah, ya. La misma tabla que ustedes ya saben. Estamos aquí reciclando conocimientos ya adquiridos. ¿Ya? El número de cuota, capital, cuota, interés, amortización, saldo de capital. Ignoren por favor este espacio chiquito que quedó aquí, porque ese es un espacio que dije solamente para que arriba no se vea tan desordenado la ecuación. ¿Ya? Entonces tenemos capital inicial, cuota, interés, amortización, saldo de capital. Ya, esto lo pueden hacer ustedes, ¿ah? Pero aquí quiero que por favor pongan atención y vayan mirando el procedimiento, más que nada para que se acuerden, porque esto yo sé que lo pueden hacer ustedes solos. Tenemos un capital inicial que asciende al monto del crédito, es decir, los 6 millones que el banco nos prestó en un primer minuto. ¿Ya? La cuota es lo que calculábamos en nuestra fórmula, ¿cierto? Está ahí. Y después viene ya el verdadero inicio del proceso de llenado de nuestra tabla de amortización. El interés, ¿qué vendría a ser? Bueno, el interés es el resultado de la operación entre el monto del capital inicial, vale decir los 6 millones, ¿cierto? Que están ahí, 6 millones, y lo vamos a multiplicar por 0,17, ¿cierto? Que es la tasa de interés. O sea, yo me pregunto, ¿cuánto es el 10,7% de 6 millones? Y la respuesta es 642.000 pesos. ¿De acuerdo? Recuerden, interés es el resultado de la multiplicación entre el capital inicial y la tasa de interés que el banco me está cobrando. Inmediatamente después, vamos a decir lo siguiente. Mira, yo acá tengo un monto de cuota, que es el 1.611.188, ¿cierto? Eso es lo que debo pagar por concepto de cuota de mi crédito. Pero, de ese 1.611.188, hay 642 que son intereses. Por tanto, debo restarle los 642.000 pesos de interés. Por tanto, la amortización, ¿qué sería? Sería el resultado de el total de la resta entre la cuota y el interés a pagar. ¿De acuerdo? Por tanto, el saldo de capital sería lo que yo debía al principio de mi mes, ¿cierto? O de mi año en este caso, menos lo que yo efectivamente rebajé de la deuda, que vendría a ser la amortización, ¿cierto? Le sacamos el interés a eso. Saldo capital, 5.030.812. ¿Ya? Y eso sería el saldo de capital, ese saldo de capital sería el capital inicial al principio del periodo siguiente. ¿Se dan cuenta? Y de esa manera vamos construyendo cada periodo el valor, ¿cierto?, correspondiente a nuestro interés y amortización, que es lo que me sirve. Entonces, segundo periodo, nuevamente, debo 5.030.812, ¿cierto? Y eso lo vamos a multiplicar por 0,17, que es la tasa de interés. ¿Cuánto entonces hay que pagar por concepto de interés? Hay que pagar 538.297. Y así sucesivamente hasta el último periodo. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de esto, cierto? Profe, ¿Sí? Ya, hasta allí. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? ¿Me repite la amortización, porfa, que me olvidé? La amortización es el resultado de la resta entre el capital inicial, en este caso, no sé, los 5.030.000,
Y a eso le voy a restar, ¿qué cosa? ¿El interés? El interés. Exacto. Ya. Ahí está, ¿eh? Ya, bueno, y después seguimos en una tabla como ya sabemos que se hace. Pero ahora, la gracia de haber hecho esto, fíjense todo el trabajo que nos hemos dado. Calculamos la cuota, estamos haciendo la tabla, pero en realidad nuestro ejercicio es un flujo de caja. ¿Para qué hacemos todo esto? Atención, porque voy a dar unos minutos para que puedan hacer la tablita un ratito más. Pero para que entendamos bien por qué hacemos esto. Estamos acá, recuerden ustedes, en la parte del flujo de caja que se llama gasto financiero. ¿Cierto? Gasto financiero, que está aquí. Año 1. Pregunta. Año 1. ¿Cuánto Profe, sería? disculpe, Dígame. en la amortización, la resta de la cuota con el interés. Cuota menos interés, sí. ¿Qué dice que el profe? ¿En qué me equivoqué? Capital Que inicial tiene le que puso. restar no al capital inicial, sino interés y a la cuota. Y resté otra cosa, ¿cierto? Sí, el capital inicial. Ah, y sí, tiene razón. Me he equivocado. Marqué el capital inicial y era la cuota. Sí, Amortización es cuota menos interés. Gracias. Muy bien. Ya, solamente un minuto. Y los voy a dejar tranquilos para que puedan completar la tabla. Solamente un minuto. Por favor, todos acá, escúchenme. Solamente una pregunta. Si yo estoy acá en el año 1, y yo estoy tratando de saber el gasto financiero, ¿cuánto es el gasto financiero del año 1 entonces? ¿Cuánto es el gasto financiero del año 1? Ah, 642.000 pesos. Para eso hacemos la tabla de amortización. ¿Cuánto es el gasto financiero del año Sí. 2? Los 538.297. Por eso tenemos que saber cuánto pagamos interés en cada uno de los distintos años, porque esa información la vamos a colocar acá en nuestro flujo de caja. ¿Ya? ¿Ya? Eso es lo que hay que ir haciendo. O sea, el flujo de caja se alimenta de esta herramienta, que es la evaluación del crédito. Obviamente, si esto está malo, esto igual va a estar malo. Va a estar todo malo después hacia abajo. ¿Nos va a dar unos minutos para hacerlo? Sí, 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 ¿Sí? sí, por eso les decía. Quiero solamente hacer ese alcance de dónde ocupo este dato. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Son las 20:07. 20:07. Le voy a dar 10 minutos. Y estos 10 minutos van a ser como entre recreo y ir avanzando en esto, ¿ya? Más que nada para que el profesor se pueda levantar un poquito y ir a tomar agua, ¿ya? Entonces son las 8:08 ahora. A las 8:18 sigo haciendo el ejercicio. ¿Les parece? Ya. Ya. Ahí por favor avancen en lo que puedan. Vuelvo en 10 minutos.
Oye, Eve. Eve o Nicole.
Bien, vamos a entonces a continuar con nuestro ejercicio, en el cual recordemos habíamos quedado en el desarrollo, ¿cierto?, de nuestra tabla de amortización, porque por medio de ella íbamos a poder... Hay un micrófono abierto, parece. Sí. Comentaba que estábamos haciendo nuestra tabla de amortización porque por medio de ella vamos a alimentar nuestro flujo de caja. Y yo les decía, aquí hay un dato, ¿cierto?, que vamos a ocupar, que es el interés. El interés a pagar el año 1, los 642.000 pesos, se colocan entonces en el flujo de caja como gasto financiero para el año 1. Los 538.297 del año 2 se colocan también como gasto financiero y así sucesivamente. ¿Ya? Bien, vamos entonces aquí a ir viendo cuánto da el resto de los pasos, ¿cierto? Y lo voy a hacer bien rápido. Tenemos acá el saldo capital, que sería el capital inicial menos la amortización. 3.957.920 el año, al término del año 2, y por tanto el inicio del año 3 sería ese monto. Bien, interés, ¿cierto? Debemos 3.957.000 y eso le pagamos al banco el 10,7%. 4.24. Entonces ahí tenemos, fíjense ustedes, el interés del año 3. ¿Se dan cuenta? La amortización es la resta, ¿cierto?, entre la cuota y el interés, y el saldo capital es la resta entre el capital inicial menos lo que se amortizó. Y todo después de nuevo. $296.414 sería entonces el interés o gasto financiero del año 4. La amortización es la cuota menos el interés. Y el saldo capital es el capital inicial menos la amortización. Bien, el último interés, ¿cierto? El capital inicial por 0,17, 10,7%, ¿cierto? Que serían los 155.734 del año 5.
Bien. Y con eso estaría ok. Tendríamos nuestro, en primer lugar, ¿cierto? Nuestra tabla de amortización ya completamente rellenada, por decirlo de alguna manera. Voy a colocarle un color ahí como distintivo. Ahí. Y esta información entonces va para acá. Yo más que nada para que cuando ustedes estén estudiando o revisando este ejercicio puedan saber de dónde salió cada dato. Voy a colocar aquí una flecha que indica que el monto asociado al interés es el que va a nuestro flujo caja. ¿Ya? Entonces saben que el interés está aquí, viene de ahí. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Se entendió el ejercicio, por lo menos lo que es rellenar el gasto financiero? Consulta. Por mi Sí. parte, sí. ¿Sí? Gracias, Nicolás. ¿Ya? ¿Nadie más tiene dudas? Creo que no. Creo que no. Ya. Bien, entonces tenemos EBITDA, ¿cierto? EBITDA que en primera instancia necesita después quitar el interés. Ya, lo siguiente que vamos a colocar después de gasto financiero, inmediatamente después del gasto financiero, es la depreciación. ¿Ya? ¿Qué es la depreciación? Bueno, me imagino ustedes en contabilidad han hablado de este tema, pero la depreciación es básicamente la contabilización de la pérdida del valor económico de los activos, producto de su desgaste, de su uso, ¿cierto?, en el tiempo, lo cual tiene como consecuencia un beneficio tributario, que es descontar de la base imponible el monto depreciado. ¿Ya? Entonces, para que no nos perdamos mucho, voy a colocar este detalle de la depreciación un poquito más arriba de la evaluación de crédito. O sea, digo con esto que aquí hay que hacer una evaluación, así como lo hacíamos con el crédito, que es un poco distinta al flujo de caja, es como un trabajo aparte, ¿cierto? Son cosas en paralelo que vamos haciendo. Y en la depreciación, bajo un sistema lineal, que es lo que plantea el ejercicio, tenemos, en primer lugar, un valor inicial de los activos. Y aquí es el valor de inversión. ¿Ya? Valor de inversión. Yo me pregunto, ¿a cuánto asciende esa inversión en activos? ¿Cuáles son los activos que son depreciables acá? Las máquinas y herramientas, Muy bien, las máquinas y herramientas, por 10 millones. Excelente. un Tengo un millón valor, seiscientos mil. ¿qué sería ese 1.600.000? La depreciación, ¿Cómo la calculó? Nicolás, ¿cómo la calculó? No escucho, parece. Ya, yo estaba preguntando porque, no, me preguntaba cómo calculó ese valor, que era un poco para acompañar la explicación del paso, ¿cierto? A ver, en primer lugar tengo un valor de inversión, que son los 10 millones, ¿cierto? Y en segundo lugar hay un valor residual, que es el 20% dice acá de la inversión, es decir, cuántos son estos 10 millones multiplicado por el 20% de valor residual, 2 millones. 2 ¿cierto? millones. 2 millones. Ujú. Y yo le daba el paso ahí a Nicolás, porque lo que hacemos acá es que calculamos un valor total a depreciar. ¿Ya? Que vendría a ser la resta entre mi valor de inversión y lo que es mi valor residual, es decir, 8 millones de pesos. A ver, ¿qué significa esto que estamos haciendo acá? Atención. Yo tengo un activo que vale 10 millones y en 5 años de uso va a valer 2 millones. ¿Sí? ¿Aló? Disculpe, ¿de dónde sacó esos 2 millones? Ya, eso estoy explicando. Yo compro algo que me cuesta 10 millones, ¿cierto? Es el valor de inversión. ¿Estamos? ¿Sí o no? Dígame sí o no. Para ir... Sí, profesor. Ya. Dice después, hay un valor residual, que es el valor del activo tras 5 años de uso, que asciende al 20%. ¿Cuánto es 20% de 10 millones?
Los 2 millones. 2. 2 millones, ya, excelente. Entonces, dados esos dos datos, yo me pregunto ahora, ¿cuál es el valor total a depreciar? La pérdida de valor en ese tiempo. Los 10 menos los 2 es igual a 8, ¿cierto? ¿Sí o no? Correcto. Ya. Y tengo además un dato, y aquí es donde yo quería que Nicolás me diera la respuesta, que es la depreciación anual, que es lo que efectivamente me interesa más que todo lo anterior. Lo anterior, digámoslo así, es una especie de paso necesario para llegar a esto, que es saber cuánto es lo que yo anualmente voy a contabilizar como pérdida económica producto de esta depreciación. Que me decía Nicolás que era 1.600.000. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos los 8 millones, ¿sí o no? Y lo dividimos en 5. 5 años. Y eso me da 1.600.000, que es el número que me había dado Nicolás. Después se yo callado, ahora se mutió, no me quiso decir nada. Estaba bien. Que escuché. Ya, que estaba bien, ese 1.600.000. Entonces, miren, este valor de depreciación, yo aquí lo voy a dar en rojo, para que sea distintivo. Vamos a tomarlo acá. Dice, depreciación. ¿Cuánto es lo que yo voy a descontar por depreciación del año 1? 1.600.000. ¿Cuánto voy a descontar el año 2? Lo mismo. 1.600.000. Lineal. Y así, exacto. Y así sucesivamente todos los años voy a descontar 1.600.000. Ya. Ahí entonces tengo mi depreciación. ¿Se entiende o no? Ya. Muy bien, sigamos avanzando entonces. Tenemos entonces el EBITDA, ganancia, ¿cierto? Antes de intereses, ahí están los intereses, listo. Impuestos, depreciaciones, ahí está la depreciación. Y ahora estoy en condiciones de poder determinar lo que se conoce como la utilidad antes de impuestos, que es para ver, ¿cierto? En base a esto, cuánto es lo que me toca pagar de impuestos, ¿cierto? Más que nada para adelantar pega y saber lo que viene ahora. Inmediatamente después que voy a hacer acá es saber cuánto es el impuesto a la renta. Que, de acuerdo al ejercicio, es el 25%. Y ahí eso obviamente se resta, ¿ya? Entonces, en entendido de que yo tengo un impuesto a la renta del 25%, ¿es 25% de qué? De la utilidad antes de impuesto, ¿cierto? Entonces acá, esa utilidad antes de impuesto sería igual a, atención, el EBITDA menos el gasto financiero, ¿cierto? Menos gasto financiero. Profe, ¿puede silenciar, por favor? No contar con D. ¿Puede silenciar? Ya, ahí silencié. EBITDA es, yo decía, el 1.500.000, que después le resto el gasto financiero y después le resto la depreciación. ¿Ya? Entonces quedaría. No importa que quede negativo. O sea, más que no importa es la realidad. O sea, si yo tengo el primer año vendí poco, mis costos son muy altos, lamentablemente es negativo. Ya. Es parte de la vida, ¿no? ¿Ya? Pero ojalá que mi negocio me diera saldo positivo. Entonces, el año 1 me da menos 742, lo que significa que estoy perdiendo plata. Entonces, solamente a modo de reflexión, si yo tengo una pérdida de 742.000, ¿cuánto debería pagar de impuesto a la renta? 0. 0, ¿cierto? Exacto. Sí. 0. Ya. ¿Por qué 0? ¿Por qué 0? Porque el impuesto es un impuesto, como dice el nombre, a la renta. Es decir, a lo que yo gano, a la rentabilidad, a la ganancia. ¿Y yo tengo ganancia? No, tengo pérdida. No. ¿Puedo pagar, o sea, sería lógico pagar impuestos por plata que estoy perdiendo? No.
Por eso se paga 0. ¿Ya? Muy bien. Año 2. Tengo un EBITDA de 2.300.000. Vamos a restarle el gasto financiero. Le vamos a restar la depreciación. Y tengo ahí una ganancia, ¿cierto? Año 3. El EBITDA menos el gasto financiero menos la depreciación. Año 4. El EBITDA menos el gasto financiero menos la depreciación. Y año 5, el EBITDA menos gasto financiero menos la depreciación. Perfecto. Ahí estaría. Ahí está entonces la utilidad antes de impuestos. ¿Alguna pregunta de esta parte? No sé si... ¿Cómo vamos? Aprovecho de preguntar por un momento. Bien. ¿Se entiende el ejercicio entonces? Vamos bien encaminados. Y yo voy a hacer un pequeño ajuste nomás para que quede más mononito. Mientras a alguien se le ocurre alguna pregunta, duda. Entonces cuando lo baje, ya. Ya, ojo que, como dije al principio, el ejercicio del trabajo, que van a ser en dupla y que entregan en la última clase, digamos así, es igual a esto, muy parecido a esto. Así que todo lo que estamos haciendo aquí tienen que hacerlo después ustedes de manera grupal. Bien. Si no hay más dudas, Profesor, entonces, dígame. Profesor, cuando lleguemos al trabajo manual, porque en manual no importa que vayamos así paso a paso y esté la tabla desordenada, o quiere que la tabla esté ordenada al principio y después el paso a paso, Es que o no importa el orden. O sea, no, pues importa el orden. Usted esto lo va a hacer en una hoja cuadernillo o hoja blanca, ¿cierto? Bien ordenadito. Y en una hoja va a estar el flujo de caja. ¿Ya? En otra hoja va a colocar, por ejemplo, la evaluación de crédito. Y en otra hoja va a colocar la depreciación para que le quepa, o si no en una hoja no le va a caer todo. ¿Ya? Si coloca así como todo en una masa de números, no, va a ser muy complejo después de revisar. ¿Ya? Así que sí, que ojalá haya un... Eso iba. Eso iba. Ya. Sí, está bien, está buena la pregunta. Ya. Tenemos entonces la base imponible, yo decía recién, que es la utilidad ante impuesto, que es la base, como decía, desde la cual yo calculo el impuesto a la renta, que es este 25%. Yo aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, solamente para dejar marcado un punto, que no nos vamos a enredar mucho, ¿eh? Pero quiero dejarlo ahí nomás para que después en contabilidad o asignaturas relacionadas a contabilidad lo puedan profundizar. Cuando usted tiene pérdidas económicas en un negocio, hay algo que se llama fondo de pérdida acumulada. ¿Ya? Y ese fondo de pérdida acumulada permite que en los años siguientes a la pérdida, por ejemplo, acá el año 2 yo tengo una ganancia, yo haciendo uso de ese fondo pueda tener una exención tributaria y así pagar menos impuestos. ¿Ya? O sea, en los años siguientes, donde sí gano plata, digo, pero el año 1 perdí, así que descuento impuesto a la renta. ¿Ya? Pero hay que hacer un cálculo, hay que crear un fondo aparte, pero es un tema ya mucho más contable. Por eso no voy a meter mucho en eso, porque el objetivo de la asignatura es matemática financiera. ¿Ya? No entrar en la dinámica ya de contabilidad específica, que hay que hacer un asiento, así que nos perderíamos mucho del objetivo del ejercicio. Pero hago ese alcance nomás para que sepan que esto tiene más aristas, ¿cierto? Que la van a ir teniendo más adelante. ¿Ya? Bien, entonces, dicho esto, cierro el paréntesis. El año 1 yo, entonces, no pago impuestos. Una pérdida, porque le explicaba recién a la pregunta de Nicolás. Pero el año 2, sí tengo ingresos, 161.703, de los cuales voy a multiplicar el 25%. Multiplico entonces 161 por 0,25, lo cual me va a indicar que el año 1 debo pagar un total de 40.000 de impuesto a la renta. Profe, disculpe. Dígame. ¿Voy a explicarle de nuevo ese impuesto a la renta? ¿De dónde sacó el porcentaje? Ya. 5. Yo tengo una ganancia de 161.703, ¿cierto? El año 2. Que el otro no se toma, el año 1. No, el año 1 no tenía pérdida, así que no pago nada. ¿Ya? Ya, ok. Pero el año 2, ¿cuánto gano?
¿Cuánto gano, Nicolás? 61.703. Ya, estoy ganando 161.703. Y el impuesto es del 25%. Entonces, multiplico eso por 0,25. Ah, ya, ok. O sea, me pregunto, ¿cuánto es el 25% de 161? Que es el impuesto, obviamente. 40.426. Eso es lo que yo pago. Año 3. Tengo una ganancia de 2.476.000. Debo pagar el 25%. Me pregunto entonces, ¿cuánto es el 25% de 2.476.000? Ah, 619.126. ¿Cuánto es el 25% de 5.503.000? Ah, 1.375.000. Y ahí así vamos calculando cuánto es lo que corresponde pagar de impuesto a la renta, el 25%, ¿cierto? Para cada año de nuestro ejercicio. Termino no pagando nada, porque al principio estoy perdiendo, y termino pagando mucho, porque después me va a estar yendo bien, ¿cierto? Voy ganando plata. ¿De acuerdo? Ese es el impuesto. Entonces, 25% multiplicado por la Profe, utilidad antes de impuesto. lo que está en rojo, ¿se Camila. supone que se resta o es negativo? ¿Cómo es? Todo lo que es rojo se resta. Y el impuesto, Ya, ¿y el se resta. impuesto a qué se resta? El impuesto se resta a la utilidad antes de impuesto. Ah, ya. Todo O lo sea, rojo es gasto. Entonces. es egreso. Hablemos de que rojo es egreso. Puede ser costo, puede ser gasto, puede ser impuesto. Porque, ojo, el impuesto no es un costo. El impuesto es impuesto. Pero yo marqué en rojo todo lo que es egreso. Y por eso aquí, fíjense, en cada encabezado aparece un símbolo menos, ¿ya? Para que sepan de dónde, qué se hace con ese número. Anótalo así, Nicole, en rojo, porque así te digo. Ahora, miren, aquí va a quedar más claro en el siguiente punto. El siguiente punto es un subtotal, que se va a llamar utilidad después de impuesto. Aquí va a quedar más clara la pregunta. Miren, utilidad después de impuesto. Año 1. Yo tengo una pérdida de 7.42, ¿cierto? Negativo. Estoy perdiendo plata. ¿Pago impuesto? No. Entonces, ¿cuánto queda el flujo del año 1? Sigue La siendo misma deuda. la misma, no deuda, la misma pérdida. La misma. El año 1 estoy perdiendo 742.000 pesos. ¿Ya? Pero vamos al año 2. El año 2, ¿cuánto yo gano? Hay que restar. 161.703, ¿cierto? Eso es lo que gano el año 2. ¿Sí? Y debo pagar menos, ¿cierto? Debo pagar menos. 40.426. ¿Cuánto me queda? 121.277. ¿Ya? Atención. Año 2. ¿Cuánto tengo de ganancia? 2.476.000. ¿Cuánto pago de impuesto? 619.126. Me queda entonces 1.857. Y así sucesivamente. Entonces, la utilidad después de impuesto sería el resultado de la utilidad antes de impuesto menos el impuesto. Obvio, ¿cierto? Ahí estaría. Entonces, ahí vayan ustedes siguiendo con el ejercicio. A ver si les da lo mismo. Ya, solamente para que mientras tanto ustedes hacen ahí los análisis, quiero hacer otra flechita acá, más que nada para explicar que la depreciación sale de ahí y va ahí. Cruzar las flechas, pero después se van a acordar cuando estudien ahí de dónde sale cada otro. Muy bien. Hasta aquí, ¿cómo vamos? La utilidad después de impuesto es utilidad antes de impuesto menos impuesto a la renta, ¿cierto? Así es, exacto. Igual un subtotal, así que lo dejé con esa línea.
les van dando estos números, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe, lo sigo. Ya. Qué bueno. Sí, profe, que igual también nosotros no tenemos el mismo monto. Ya, genial. Yo por un peso nomás, la última en vez de 200 tenía 199, pero detalle. Ya. Ok. Yo también. Ya, son detalles. Bien, lo siguiente, después de utilidad después de impuesto, va a ser hacernos cargo de algo que en realidad nunca fue un egreso y que solamente tiene que ver con un efecto tributario, que es la depreciación. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros más arriba habíamos contabilizado una, llamémoslo así, pérdida por 1.600.000, que es la depreciación, ¿cierto? Pero ojo, ese es un flujo que no es real, es solamente una estrategia contable para poder finalmente hacer uso de un beneficio tributario que permita pagarme un impuesto a la renta. Entonces, miren, la depreciación, que era de 1.600.000, que yo la había restado más arriba, ahora ¿qué vamos a hacer con ella? La vamos a reintegrar en el flujo caja, la vamos a sumar, ¿ya? Porque vamos a entender que el valor de la depreciación que habíamos descontado más arriba, en realidad no corresponde descontarlo, porque es un flujo que está en la empresa. O sea, ese 1.600.000 yo no se lo pagué a nadie. Es solamente algo que yo contabilicé, ¿ya? Entonces se vuelve a sumar. Solamente esto para efectos tributarios. ¿De acuerdo? Eso yo me preguntaba, ¿cuál es la idea entonces? ¿Cuál es la idea? Bajar la base imponible. Por ejemplo, año 1 yo declaré una pérdida, pero en realidad tuve pérdida. No, No, no tuvo. no, porque si yo sumo la pérdida de 742 más 1.600.000, me queda un saldo a favor. Entonces, la depreciación tiene ese carácter, ¿cierto? Es una estrategia finalmente para tributaria, para hacer uso de un beneficio tributario. Ojo, aquí no estoy haciendo nada ilegal, ya es solamente una forma que yo tengo para poder descontar impuestos dado algo que para mí sí es un costo, que es la pérdida del valor económico de los activos. ¿Ya? Bien, después de la depreciación, dígame, sí, pregunta, chiquillo. En la cuota del crédito, descontamos solamente el interés y el resto ¿dónde ponemos el resto del dinero con el que pagamos el crédito? Ya, muy buena pregunta. Por el momento, hemos pagado solamente el gasto financiero, que como dice el nombre es un gasto, por tanto yo lo puedo descontar de la base imponible y con eso reducir el monto del impuesto a la renta. Pero la amortización, no, porque la amortización es una devolución al banco, pero no es un costo. Entonces, inmediatamente después de la depreciación, vamos a restar la amortización. Entonces, tenemos acá, atención con nuestra tabla que habíamos hecho hace un ratito atrás. ¿Cuánto es la amortización del año 1? 969.168. ¿Cuánto es la amortización del año 2? 1.702.000. 1.072.000. ¿Cuánto es la amortización del año 3? 1.187.000. Año 4, 1.314.000. Y año 5, 1.455.000. Entonces ahí, ya con eso, estaríamos registrando en nuestro flujo de caja todo lo relacionado con la deuda. Tendríamos, por un lado, lo que pagamos de intereses y por otro, lo que pagamos de amortización. Entonces ahí ya la deuda está abarcada en su conjunto. ¿Ya? ¿Responde eso a la pregunta? ¿Descansa? Sí, ahí sí, gracias. De nada. Ok. Bien, nos está quedando casi lo último. Que, fíjense, tengo la depreciación que la sumamos, tengo una amortización que se resta, y lo último sería una suma que se llama valor residual
de los activos. Fíjense ustedes que habíamos dicho hace un rato atrás que yo compraba activos por 10 millones y después los vendía a 2, cuando habían cumplido su vida útil. ¿De acuerdo? Entonces ocurre lo siguiente. El año 5, que es el año en el cual corresponde ya rematar los activos fijos, porque a lo mejor después hay que renovarlos o no sé, ese año yo voy a contabilizar un ingreso por 2 millones, que es el valor residual de mis activos. Vamos a ver esto allí. Ahí sepamos que viene acá. Es un ingreso. Es un ingreso, pero un ingreso, ojo, no tributable. Porque yo no voy a pagar impuestos a la renta por estos 2 millones que voy a recibir cuando remate mi máquina vieja. ¿Ya? Es una platita que recupero, no es mucho, pero algo recupero al fin de los 5 años y eso lo tengo que registrar. ¿Ya? Muy bien. Dicho esto, ya con todos los antecedentes de nuestro ejercicio, fíjense ustedes que es bastante más largo lo que parecía en el enunciado, ya estamos en condiciones de calcular cuál vendría a ser nuestro último subtotal, que se va a llamar flujo de caja neto, es decir, el monto asociado a la pérdida o ganancia final que va a tener esta empresa por el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, mucha atención. El flujo de caja neto es una perspectiva que es del dueño, porque, como dice el nombre, es la utilidad neta que va a quedar libre para que el dueño pueda disfrutar y disponer de ella. Por tanto, una perspectiva que mira en todo momento el bolsillo del empresario, en este caso, del dueño del proyecto, no del banco. Porque, ojo, yo con el banco estoy listo. Ya pagué el gasto financiero, ya pagué la amortización, por lo tanto, con el banco no le debo nada. Entonces, la plata que me va quedando acá, pregunta, ¿a quién le corresponde? ¿De quién es esta plata? Que va a quedar en el flujo de caja neto. Al dueño, ¿cierto? Por tanto, es la perspectiva del dueño. Entonces, desde la perspectiva del dueño, partamos con el año 0. El año 0, el dueño, ¿ganó o perdió plata? Perdió. Tuvo un egreso, ¿cierto? Porque tuvo que colocar 9 millones de inversión. Entonces, como que perdió, entre comillas. No una pérdida porque es una inversión, pero digamos que es un egreso. Entonces, el flujo de caja neto del año 0, 9 millones negativo, porque los 9 millones de inversión es plata que sale del bolsillo. ¿Ya? Esa es la inversión. Insisto, el banco queda afuera, porque la plata del banco ya la pagamos intereses, entonces no entra dentro de este análisis. Perfecto. El año 1. ¿Cuánta plata le queda al dueño? Atención, miren. Teníamos una utilidad después de impuestos que era negativa. A eso le vamos a sumar el 1.600.000, que es de nuestra depreciación, que en realidad era un flujo, recordemos que no era real. Y a eso finalmente le vamos a restar la amortización. ¿Cuánto quedó entonces el año 1? Igual tengo una pequeña pérdida de 111.188. ¿Ya? Año 2. Tengo una utilidad después de impuestos de 121.000 pesos, a lo cual le vamos a sumar el 1.600.000 de la depreciación y le vamos a restar el 1.072.000 de la amortización del año 2. ¿Cuánto me queda? Ahora sí tengo un saldo a favor por 648.386. El año 3. Tengo una utilidad después de impuestos de 1.857.000, a la cual le vamos a sumar el 1.600.000 de la depreciación y le vamos a restar el 1.187.000 de la amortización. Enter. Ahí tengo otra ganancia. Aquí estamos empezando a tener ganancias con nuestro negocio. Año 4. 4.127.000, utilidades por impuesto. Le vamos a sumar a eso el 1.600.000 de la depreciación. Y le vamos a restar el 1.314.000 de la amortización. ¿Cuánto tenemos ahí? 4.412.000 de ganancia. Y por último, el año 5 tenemos la utilidad después de impuesto. Le vamos a sumar la depreciación. Recuerden acá el simbolito que está acá. Le vamos a restar la amortización. Y en este caso particular del año 5 le vamos a sumar, ¿qué cosa? El valor residual.
Exacto. Y ahí tengo entonces el flujo del año 5. ¿Ok? Bien. Estamos en el punto final ya. Punto final del ejercicio. La gran pregunta. ¿Me conviene hacer este negocio? ¿Es conveniente? ¿Es recomendable? Todavía no lo sé. ¿Qué tengo que hacer ahora? Calcular el Van. VAN. Muy bien, el VAN. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a tomar cada flujo futuro y lo vamos a dividir en 1 más la tasa de descuento. ¿Cuál es la tasa de descuento relevante acá? La rentabilidad exigida por el inversionista, porque aquí estamos viendo la perspectiva del dueño de la empresa. Entonces, el año 1, ¿cuánto sería? El 211, 188 dividido en 1 más el 0,2 o 20% elevado a 1. Año 2, los 648,386 divididos en 1 más 0,2 elevado a 2, porque el año 2. Muy bien, y así sucesivamente, el año 3, 2.269 dividido en 1 más 0,2 elevado a 3, porque el año 3. El año 4, esos 4.412 dividido en 1 más 0,2 elevado a 4. Y el último sería los 9.827 dividido en 1 más 0,2 elevado a 5. Y ahí estaría entonces expresado nuestro cálculo del VAN. Ahí está. Esto tal Profesor. cual como ustedes lo conocen en la foto. ¿Sí? Disculpe, me enredé ahí en el flujo de caja neto. ¿Cómo ¿Sí? fue que lo sacó usted que me dio otro valor a mí? Porque yo hice, ¿El valor? por ejemplo, sí, la depreciación, le resté la amortización y después se incorpora en este caso el valor residual, pero El no año está, 5. pues, hasta el final, claro. Sí, solo el año 5. Pero eso fue lo que yo hice. Y por ejemplo, el año 1, ¿cuánto le da? ¿Le da 111, 188? Le digo el tiro, espera. Me da 630, 812. Pero, por ejemplo, vamos más arriba. Porque, claro, no, es que está todo bien, pues, pero llegué ahí en la última parte y lo que yo hice fue restarle la amortización a la depreciación. No, porque acá lo que hay que hacer, hay que partir con la utilidad después de impuesto, a la cual se le suma la depreciación y después se le resta la amortización. Ya, eso se me fue. ¿Ya? Entonces, utilidad después Ya. de impuesto, más depreciación, menos amortización, más valor residual. Ya. ¿Ya? Eso se me fue. Ok. Bien, abajo lo que tenemos ya entonces está planteado el VAN. Ya habría que solamente hacer el cálculo como ustedes lo conocen, lo hemos hecho varias veces en clase. Entonces, voy a colocar VAN nuevamente y voy a hacer el cálculo uno por uno para que lo tengamos ahí, insisto, como he hecho la calculadora. Y acá sería entonces, es igual los 111, 188 dividido en 1 más 0,2, cierro paréntesis elevado a 1, ¿cierto? Insisto, estoy haciéndolo igual que la calculadora, no estoy aquí ocupando ninguna función del Excel distinta a lo que ya hemos hecho en clase. Año 2, tenemos los 648,386. Profe, Profesor, Dígame. profesor, dije. Yo también. Evelyn, adelante. Parece que es lo mismo. El 0,2 porcentaje de interés, ¿a dónde lo sacó ese 2? Porque El 20%. el 20%. Ya. Y del lo otro, ejercicio. profesor, los 92.657 debería ser negativo. Sí, aquí me faltó colocar negativo al principio. Ahí sí. Gracias, Camila. Sí, a ver, el 20% está en el enunciado. Y de hecho, lo había notado al principio, cuando decíamos que el aporte del patrimonio estaba sujeto a un caso B del 20%. Es por eso.
¿Ya? Lo dice Ya, el profe, ejercicio. sí me di cuenta. Tarde, pero me di cuenta. Ya. Y bueno, como le explicaba recién, el caso de cada una de las actualizaciones es, se toma el valor del flujo y se divide por 1 más el 0,2 o 20% elevado al año. En este caso estoy en el segundo año, entonces lo elevo a 2. El año 3, 2.269.686, también 269.686, dividido en 1 más 0,2 elevado a 3, ¿cierto? Año 3 elevado a 3. Bien, año 4. Profe, Dígame. acá la Camila ya lo hizo. No es rentable el proyecto. Vamos a ver. 4 millones, 4, 12, Pura 9, Lucía. 15, bien, 1 más 0,2 elevado a 4. Envidioso. Ya. En la descripción. Nicolás, le envíate correo. 827, 745 dividido en 1 más 0,2 elevado a 5. Apuesto que no entendió el Nico, después van a andar preguntando. Ya. Ahí estaría entonces nuestro, ¿cómo se dice? Nuestra sumatoria de actualizaciones. Aquí hice mal. Se Uno equivocó, más. profe, al final parece. Sí, A sí, ver, a ver. Sí. sí, está bien. Dije el uno, no había colocado el 1. Ya, entonces van, con esto estamos ya llegando al final del ejercicio, estoy pasando un poquito en el tiempo, sería igual a, atención, tengo los 9 millones negativos, más los 92.967 negativos, más los 450.268, más el 1.313.000, más los 2.128.000, más los 3.949.000. Enter. 1.251.000, pero lamentablemente negativo. Entonces, el proyecto no es recomendable de ejecutar porque el VAN es negativo. Y digamos entonces la respuesta final del ejercicio. Hay una pérdida, entonces, o más que pérdida, el inversionista no recibiría la ganancia que él exige a su inversión. Muy bien. Camila, ¿le había dado eso, no? Te dije que dice que lo habían hecho. Sí, yo también me dio lo mismo, profe. Evelyn, ya, qué bueno. Sí. Aprendí, profe. Qué bueno. Muy bien. Ya, voy a alejar un poquito esto, aquí tengo un panorama un poco más general. Y miren qué bonito quedó el flujo de caja. Tenemos inicialmente, ¿cierto?, una determinación de las inversiones, de ahí sacamos el presupuesto capital, con eso estimamos la estructura de capital, identificamos el costo financiero de cada fuente de financiamiento, y después de eso trabajamos con lo que son los ingresos, los costos de operación, el gasto financiero en base a la tabla de amortización, el efecto de la depreciación, y finalmente llegamos al flujo de caja neto, en el cual aplicamos nuestra herramienta del VAN, ¿cierto? Con lo cual tenemos una decisión que tomar, ¿cierto? Que en este caso nos indica que no es rentable hacer el proyecto. Eso sería entonces, jóvenes, el ejercicio número 11. ¿Ya? Con esto estaría listo el portafolio de la guía número 2. Tendríamos toda la guía resuelta y lo único que nos quedaría ahora pendiente sería la próxima clase hacer un repaso general, digamos así, de lo que es esta segunda unidad. El 5 de diciembre sería el certamen. Y bueno, además la próxima semana les voy a entregar la tarea final, ¿cierto? Que como les comentaba, un ejercicio parecido a esto. Así que eso, no sé si hay alguna consulta. Yo, en esto voy a compartirles la planilla Excel al Eva y ahí lo escucho en este ratito. No sé si es que había comentado el tema del paro, quizás no escuché, pero si es que sigue, ¿qué pasa? A ver, yo como les comentaba, tengo bastante optimismo respecto a que por lo menos para el 5 de diciembre deberíamos estar en condiciones presenciales.
Ahora eso Profe, está basado exclusivamente en mi optimismo, ¿ya? No tengo ningún tipo de información especial de que hay alguna buena noticia por el momento. por el momento a mí me informaron que mañana van a tener una reunión y ahí tendríamos novedades, pero de saber que sí sigue o no sigue, no. No, Ahí- o sea, yo como les digo, tengo una impresión porque igual para el 5 faltan 2 semanas, entonces yo como en 2 semanas no va a haber algún tipo de Acuerdo. acuerdo, ¿ya? Y lo otro, profe, es que igual no sé si le sabe del comunicado que se puede pedir con anticipación de 48 horas una sala para Sí. hacerlo. Además de eso, yo tengo entendida esa información. Por eso yo les dije al principio de la clase hoy día que de todas maneras tenemos nuestro certamen el 5 de diciembre. O sea, por ningún motivo deberíamos postergarlo. ¿Ya? No, o sea, me refiero a que no es motivo de la huelga no de nuestro certamen como estaba calendarizado. ¿Ya? Ya. Así que eso, pues la próxima semana, bueno, eso sí, no sabemos si va a ser clases presenciales. Es muy probable que la próxima semana todavía estemos en una modalidad online, pero siento que igual hemos podido trabajar. Ya no ha sido como pérdida de tiempo, o sea, por lo menos esa es mi impresión. Me pueden decir si online es mejor o peor, o muy peor respecto a lo presencial. Pero igual trabajábamos, hicimos el ejercicio y veo que a algunos les dio los resultados y ya con eso algo significa que se prendió, ¿ya? Profesor, Constanza, dígame. el ejercicio para que vamos a desarrollar en parejas, ¿cuándo lo va a enviar? Tiene que ser la próxima semana, pero quizás esta semana podrían avanzar, porque lo tengo resuelto, o sea, lo tengo listo. Es cosa de habilitarlo nomás. ¿Tienen los grupos listos Sí, ya o no? porque mientras antes mejor para que no nos pille el tiempo. Bueno, ya, entonces lo voy a subir. Pero no ahora sí, ahora en este momento no, porque tengo que entrar y habilitar el ejercicio que tengo ahí oculto. Miren, les muestro un poquito, antes de que nos despidamos, la Profe. plataforma. ¿El ejercicio va a ser el mismo para todos o van a hacer por grupo? Es el mismo para todos. El mismo para todos. Ah, ya. Sí. ¿Ves la pantalla o no? ¿Están viendo esto? Sí, profe, Sí, se ve. evaluación docente. Eva. Ah, ya. No estaba mostrando, estaba mostrando. Ya, aquí está la clase de hoy día. El lunes 21 de noviembre, aquí está resuelto el ejercicio en el Excel, como lo vimos recién. Y ese va a ser como una especie de maqueta para hacer el ejercicio del trabajo en duplas. ¿Ya? Y les voy a habilitar acá un espacio para que puedan subir la tarea. ¿Ya? En el caso de que no se pueda entregar impresa, y si no, mientras tanto les envío el Word nomás para que lo puedan empezar a hacer. ¿Ya? ¿Dónde está? Está. Aquí está. Este es. Trabajo en grupo. Ya, pero eso lo voy a subir en unos minutos más porque quiero revisarlo bien antes de compartirlo. Bien. Entonces, quedamos con que la próxima clase vamos a reunirnos básicamente para repasar previo al certamen. Les digo eso porque la idea es que esta semana igual puedan estudiar, revisar el material que tenemos, de modo que el próximo lunes me puedan manifestar, profe, sabe que este ejercicio no me quedó claro, puede explicar esta fórmula, porque esa va a ser la última instancia antes de la prueba. ¿Ya? Que la prueba, insisto, va a ser sí o sí, debería ser en presencial, porque por último pedimos la sala. ¿Ya? Y lo otro, vayan avanzando en su portafolio, por favor, porque eso también se entrega el día 5 de diciembre, que es como lo más urgente. Eso. Espero que se haya entendido la clase hoy día, hayamos aprovechado el tiempo, siento que así fue. Y de cualquier modo tienen la grabación para que la puedan ver más tarde, mejor dicho mañana. Ya aquí la noche la voy a compartir. Eso, jóvenes, gracias por su atención. Me despido, que pasen una buena noche y nos vemos pronto, si Dios quiere. Chao. Buenas noches, Gracias, profesor. profesor. Que Gracias, esté muy bien. profe. Chao, Chao. Chao, profe. profe. Gracias a ustedes. Chao. Chao, Que querido esté bien. profesor. Ah. Chao. Patera. Chao. Chao. Las Qué patera la extraño. compañera. Las extraño, chicas. No, Evelyn, Ya no, volveremos Evelyn. presencial, señorita.